Buenas tardes, estudiante de octavo básico, de octavo básico A. Yo le envío hoy día, le envío la cápsula educativa respecto a los contenidos que fue visto hoy día con el grupo número 2, en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Esta cápsula hace referencia principalmente a lo que hemos visto ya en clases anteriores, en la sesión de acompañamiento, que hace referencia a la reforma religiosa. Así que lo voy a proyectar el PPT. ¿Dónde está por acá? Entonces, el material que hemos visto hoy día fue la reforma religiosa, que hace referencia principalmente a lo que es la ruptura de la Iglesia Católica en torno a lo que es antiguamente la Europa medieval o lo que es la Europa moderna. Acá vemos un esquema conceptual sobre lo que es la reforma del cristianismo que se da en el siglo XVI. Tenemos dos causas, por ejemplo, lo voy a mover acá, ojalá que no se eche a perder. Dos causas: el alejamiento de la Iglesia de sus funciones espirituales y la relajación del moral del clero. La relajación moral del clero, yo lo que explicaba a sus compañeros en la mañana, que es el alejamiento que tiene los representantes de la Iglesia Católica en torno a lo que es la moral. En este caso, lo que es, por ejemplo, los 10 mandamientos que hizo Moisés en el monte Sinaí, o también los preceptos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el amo del prójimo, ellos ya no amaban al prójimo, sino que procuraban cuidar sus propios intereses. En este caso, si te había que matar, si había que robar, lo hacían. ¿Para qué? Para poder cuidarse sus propios intereses. Segundo, el voto de castidad no lo hacían. Tenían relaciones amorosas con mujeres, y no cumplía el celibato. También había este concepto de incesto, de meterse el padre con la hija, en este caso el Papa Borgia, tuvo relaciones sentimentales con su propia hija. Entonces esto, había un relajo de la moral. Por el otro lado, también hay un motivo económico. La iglesia se preocupaba mucho del tema económico. Entonces iban a explotar lo máximo posible a la iglesia. Y una de las explotaciones económicas que hicieron fue la venta de las indulgencias, que en este caso es un método para limpiar los pecados de las personas, sobre todo el pecado original. Por lo tanto, esta indulgencia lo que hacía básicamente es la compra de los pecados, es decir, tú ibas y te limpiaba los pecados a través de una boleta. Y esa boleta lo tiraba en cualquier parte y con eso la persona está limpia de sus pecados. Es como ustedes lo hacen cuando hace la comunión. Ustedes antes de la comunión van a confesar sus pecados. Y el padre le dice que tienen que hacer el credo, 10 Ave María y un Padre Nuestro, o viceversa. Eso ya es otro tema. Eso causaron malestar en la sociedad, sobre todo esa sociedad que está muriendo de hambre, que no tiene los medios para poder comer todos los días, para descansar todos los días, y esta persona que vive de manera estrafalaria, sin cuidado y con grandes riquezas, eso genera un malestar social. Y eso conlleva a una crisis o un estallido social. Lo que pasó lo mismo en el año 2019, es casi lo mismo, pero con otra temática. La reforma protestante, tenemos acá a los protagonistas: Lutero con el protestantismo, disculpen, Calvino con el puritanismo y Enrique VIII con el anglicanismo. Los principios, por ejemplo, Lutero decía justificación por la fe, es decir, las personas para llegar al paraíso y no quedar en el purgatorio, teniendo solamente fe, puede llegar al paraíso. En cambio, la Iglesia Católica dice lo contrario, dice que haciendo buenas obras, es decir, dando dinero, amando al prójimo, puede llegar al paraíso. ¿De acuerdo? Sin embargo, Lutero decía todo lo contrario. No era necesario eso, sí. Teniendo fe en la palabra, en la fe, en la palabra de Dios, puede llegar al paraíso. También tenemos el sacerdocio universal y la autoridad de la Biblia. ¿Ya? Hasta ahí vamos a ver, porque la otra clase vamos a ver lo que dice contra la reforma católica. Causa de la reforma. Trasladar esta cosa acá. Dice acá: a final de la Edad Media, en muchos lugares se había extendido, el descontento hacia la Iglesia Católica, debido al lujo con que vivían numerosos obispos y cardenales. Es decir, muchas de estas personas vivían con grandes posesiones de riqueza, eran muy, muy ricos. Y por el otro lado, hay mucha gente que moría de hambre, y eso genera un recelo, genera un malestar social, un descontento económico.
También la escasa cultura y formación religiosa de muchos sacerdotes. Muchas de las personas que están dentro de la institucionalidad católica habían comprado los cargos eclesiásticos, ¿ya? Como dice en tercer punto, compraventa de cargos. Entonces la gente no estaba preparada para asumir estos cargos como cardenal o obispo. Era como personas comunes y corrientes que querían tener el poder. Entonces, ¿cómo podían obtener el poder? A través de la riqueza. Y por último, la venta de bula o indulgencia es lo que yo le decía, los pecados. ¿Cómo limpiar los pecados? Tenía que pagar un monto, le daban una boleta, un talonario, y lo tiraba en un monte. Y así alcanzaba a llegar, o esa persona podía llegar al cielo, o su ser querido podía llegar al cielo. Cosa que es bastante ilógica, porque ahora nosotros ocupamos otro método para limpiar los pecados a través de la confesión ante un sacerdote. Ahí tenemos, por ejemplo, Lutero, Martín Lutero, que es teólogo y es reformador alemán, padre de la Reforma protestante, crítico y combatió la corrupción de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Martín Lutero, impulsor de la Reforma protestante en Alemania, nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una localidad situada en el centro de Alemania. Lutero procedió de una familia de campesinos. Cuando hablamos de la Iglesia protestante, por ejemplo, el 31 de octubre de cada año se celebra el Día de la Iglesia Protestante. Y eso se debe principalmente a lo que pasó en el siglo XVI, cuando se produce esta reforma, esta ruptura del orden católico, donde se separa la Iglesia Católica y nace nuevas iglesias. En este caso tenemos el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, que son las primeras tres iglesias que nacen de esta ruptura de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Más adelante aparecen los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos, los adventistas, entre otras culturas religiosas. Por acá, en esta diapositiva, tenemos, por ejemplo, Lutero y su pensamiento. El 30 de octubre de ese año, Lutero fijó en la puerta de la iglesia Wittenberg sus 95 tesis contra la doctrina católica. Los puntos principales de su reforma eran, primero, la justificación por la fe. Las personas se salvan solo por su fe y no por sus obras. El sacerdocio universal. Todos los creyentes pueden interpretar libremente los textos sagrados. El libre examen de la Biblia, con el rechazo de la tradición de la Iglesia Católica como fuente de la verdad y como autoridad en la interpretación bíblica. Abolición del celibato sacerdotal obligatorio, reducción de los sacramentos en dos, bautismo y Eucaristía. En pocas palabras, con lo que vemos acá, es que hay una justificación por la fe. Como yo le decía, las personas se salvan solamente por su fe y no por sus obras. Dentro de este concepto de la salvación, vemos tres etapas después de la muerte. El infierno, el purgatorio y el paraíso. La mayoría de las almas, según lo que dicen, quedamos en el purgatorio. Y ahí tenemos que pasar años antes de llegar a uno de los dos partes. Dios, o sea, el paraíso custodiado por los ángeles y Dios, y el infierno custodiado por Satanás, el diablo, Lucifer, como se llame. Entonces, solamente alcanzando la fe, independiente que si esa persona es buena o mala, teniendo fe va a alcanzar el paraíso. El sacerdocio universal, todos los creyentes pueden interpretar libremente los textos sagrados. ¿Cómo lo pueden interpretar? Traduciendo la Biblia al idioma que le corresponde. En este caso, Lutero, que era alemán, tradujo la Biblia, que está en latín, a alemán. Así todas las personas pudieron leer de forma más libre y autónoma la Biblia. Por último, libre examen de la Biblia con el rechazo de la tradición de la Iglesia como fuente de la verdad y como autoridad en la interpretación bíblica. Y por último, la abolición del celibato sacerdotal obligatorio. En este caso, cuando hablamos de celibato, la abolición del celibato significa que la persona puede casarse con mujeres o tener una relación sentimental, sin olvidar lo que dice la palabra de Dios. Y por último, reducción de los sacramentos. En este caso tenemos bautismo. El bautismo es que limpia el pecado original producido por Adán y Eva cuando comen el fruto prohibido o el fruto del árbol prohibido. Y por último, la Eucaristía, que es el momento donde se hace la conexión entre el hombre y el cuerpo de Cristo. Tenemos algunos reformadores, en este caso Lutero, de Alemania, o luteranismo, Reforma Luterana, Calvino, de Ginebra, Calvinismo, Movimiento Reformado, Zwinglio, de Zurique, Menor Simons, Anabatista, Reforma Radical,
Y por último, Enrique VIII de Inglaterra, el anglicanismo, reforma anglicana. En pocas palabras, estos son los principales reformadores, lo que dan inicio del quiebre de la Iglesia Católica. Los tres más importantes son Lutero, Calvino y Enrique VIII. Bueno, ahí vemos la propagación de la reforma religiosa, principalmente en la Europa central. Consecuencia de la reforma protestante. El Papa deja de ser el centro de la religión y ahora no es el Papa, sino que hay diferentes tipos de iglesias. Aparecen nuevas iglesias, la luterana, la calvinista y la anglicana. Conflicto del católico y protestante, la guerra de los 30 años. Luego de esto viene la contrarreforma, que es un proceso reformador de la Iglesia Católica, migración judía y la división de Europa. La división de Europa en base a diferentes tipos de iglesias. Ya, hasta ahí quedamos. En pocas palabras, lo que es la cápsula educativa, que es un resumen de la clase de hoy, es que hay una reforma religiosa. ¿Ya? Esta reforma religiosa lo que hace es un quiebre de la unidad católica que da paso al nacimiento de nuevas iglesias, en este caso la luterana, la calvinista y la anglicana. ¿De acuerdo? Así que eso. Yo durante los días les voy a enviar un video sobre un capítulo de Los Simpsons que habla sobre la iglesia o el nacimiento de la iglesia anglicana de Enrique VIII. Así que por eso, sin más, no hay actividad por el día de hoy. Solamente que sigan trabajando y sigan estudiando, avanzando en la siguiente materia. Lo vemos, que estén bien.